en este miércoles. Nuestro deseo es, Señor, ser edificados, respetados en tu palabra y poder, Señor, enfocarnos y animarnos el uno al otro. Dice, Señor, nuestro tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero animar, hermanos, algunos anuncios. Primero, hermanos, varones, hijos, ayudan, terminando el servicio, hermanos, el bridal shower de la hermana Ana es este viernes y queremos ver las mesas y las sillas que nos ayudan con eso, hermanos. Sería de bendición y tener todo ya aquí adentro para este evento. También, hermanos, les quiero recordar que la cena del Señor es el día 15. Entonces, por favor, no te olvides calendario el martes, día 15, a las 7 de la noche, de la tarde. Hermanos, el día de resurrección es el día 20. Y, hermanos, será un hermoso programa que se ha programado. Le pedimos, hermanos, que se lleven invitaciones para invitar a personas, hermanos, a este servicio especial. Hermanos, las tenemos ahí en el recibidor. Le pedimos que, por favor, se lleve alguna. Y hermanos, empiecen a programar su agenda. Hoy estaba hablando con el evangelista Glenn, fíjense, es el evangelista que estará con nosotros, hermanos, durante esta conferencia de avivamiento, el día 27 al 30, hermanos, el día 27 al 30, hermanos, le pedimos, hermanos, que haga planes de estar aquí, hermanos, lunes y martes, hermanos. La meta que quiero dar a nuestra iglesia es que el lunes y el martes vamos, hermanos, a tener a 100 personas asistiendo. Yo sé que es un día que no todos asisten, pero le pido que se una conmigo en oración, hermanos, que el Señor nos permita a que como iglesia podamos, hermanos, tener una asistencia de 100. Creo que el Señor va a hacer un tremendo trabajo en este avivamiento, hermanos, de primavera, y le pido que venga y que esté con nosotros, programe su agenda, hermanos, adecuadamente para poder hacer eso ese día. ¿Ok? Vamos a cantar un último canto, hermanos, y después de eso la predicación de esta noche. Puestos de pie, hermanos, nuestro siguiente canto, ¿qué me puede dar perdón? Hebreos 9:22 nos dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Número 298 en sus himnarios, ¿qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. 298, ¿qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia
limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén, hermanos, pueden tomar su asiento. Voy a invitarles que me acompañen al Salmo 19, hermanos, en esta tarde, Salmo 19. Vamos a continuar con nuestra serie de los miércoles por la noche y le hemos titulado a la serie La revelación de Dios y la respuesta del hombre. La revelación de Dios y la respuesta del hombre. Muchas veces les decía en las últimas semanas que muchas veces en la vida cristiana pensamos que Dios, pensamos que puede ser que hay un sentir en nuestro corazón como que yo busco a Dios, pero se nos hace como que Él no me busca a mí. Yo lo busco y lo busco y lo busco, pero ¿en dónde está? Y sentimos como que Dios está jugando un juego con nosotros, como que está jugando a las escondidas. Pero es importante reconocer, recuerden que en esta serie no es tanto que Dios no se nos ha manifestado, necesitamos que entender cómo es que Dios escogió manifestarse, cómo es que Dios escogió comunicar sus verdades para con nosotros, ¿Cómo es que Dios escogió hablarnos? ¿Cómo es que Dios ha escogido hablarnos? Y nosotros veíamos la semana pasada y la semana antepasada que la primera forma, no la única forma, pero una de las formas que Dios ha comunicado con el hombre es por medio de su creación. Y el hombre a ver el diseño alrededor de él, el hombre a ver la creación alrededor. La Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el hombre no tiene ninguna excusa, que Dios no me hablaste. Nadie tiene excusa el día que el hombre se pare frente a Dios. Dios, tú no me hablaste. Dios le ha hablado a todos. La pregunta es que si el hombre ha respondido. Dios habla. Y Dios nos ha hablado. Y de eso se trata esta serie, la revelación de Dios y la respuesta del hombre. Note conmigo en el versículo 7 del Salmo 19. Se nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El título de mi sermón en esta tarde, hermanos, es la revelación específica de Dios. La revelación específica de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. No merecemos nada, pero nos has dado todo en Cristo Jesús. Nos has dado salvación, nos has bendecido con muchísimas cosas y te pedimos que nos ayudes a vivir una vida de alegría, reconociendo tu bondad para con nosotros. Te pedimos, Dios, que por favor uses estas verdades que vamos a aprender en esta noche. Usa estas verdades en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que por favor tú seas glorificado en esta noche. Te pedimos que tu pueblo sea edificado. Te pedimos que abras nuestros ojos para poder entender este texto y aplicarlo a nuestras vidas.
Necesitamos de tu ayuda y te pedimos por esta ayuda en Cristo Jesús. Amén. Recuerden, hermanos, que la semana pasada y antepasada habíamos visto la revelación general de Dios. Entonces, Dios se le ha revelado a todo el hombre, Dios se le ha manifestado, Dios ha hablado a todo el mundo por medio de su creación. Ese tipo de hablar, ese tipo de revelación, ese tipo de manifestación de Dios, le llamamos la revelación general de Dios. Obviamente, por ejemplo, uno puede voltear hacia arriba, ver el diseño del universo y saber que hay un Dios. Uno no puede ver hacia el cielo y ser salvo. Obviamente necesitamos algo más específico. Por eso es que a la Biblia le llamamos la revelación específica de Dios. Entonces, hay verdades generales que el hombre puede conocer al simplemente ver el diseño alrededor de nosotros, el diseño del ser humano, el diseño del cerebro, de la ciencia, la creación, las montañas, la playa. Todo tiene diseño y hermosura que es imposible que haya venido, que haya venido, que haya la evolución, haber creado todo esto es una imposibilidad. Porque el diseño alrededor de nosotros, la Biblia nos dice que cuentan la gloria de Dios. Entonces, el hombre puede conocer verdades generales, pero ya lo más específico de Dios, como la salvación, quién es Cristo, el Evangelio, la vida cristiana, sabemos que eso no se aprende de ver la creación. Bueno, mi vida cristiana es nada más ver la creación. No, pues obviamente necesitamos verdades más específicas de la Biblia. Entonces, ¿por qué es que estamos hablando de estas cosas? Porque recuerden que en los versículos del 1 al 6, el salmista sigue hablando acerca de los cielos. Ese es el tema principal de los versículos del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero ahora, fíjense que hay una transición en el versículo 7. Ahora dice la ley de Jehová. Noten que ya no el salmista está hablando acerca de la creación o los cielos o el sol. Ahora estamos hablando de la Biblia, la ley de Jehová. Noten que en los versículos del 7 al 9 el salmista va a usar diferentes frases y cada frase se refiere a la ley de Jehová. Noten, versículo 7, la ley de Jehová. Se nos dice también el testimonio de Jehová. Versículo 8, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Todas estas frases son sinónimos para referirse a la Biblia, la ley de Jehová. Entonces, noten que en las siguientes 2 o 3 semanas vamos a estar estudiando la segunda sección de este salmo. La primera sección era la revelación general de Dios. La segunda sección, los versículos del 7 al 9, es la revelación específica de Dios. Y ahora va a ser lo que vamos a empezar esta siguiente sección. Entonces, en esta siguiente sección del salmo, va a notar usted que hay diferentes características de lo que la Biblia es y lo que la Biblia hace. Entonces, empezando ahora y en las próximas 2 o 3 semanas, vamos a estudiar lo que la Biblia es y lo que la Biblia hace. Noten conmigo en el versículo 7, se nos dice, la ley de Jehová es perfecta. Entonces, número 1, primero aprendemos, el salmista nos enseña acerca de la perfección de la Biblia. Número 1, la perfección de la Biblia. Y hay varias doctrinas que uno puede estudiar en el cristianismo, en donde se puede hasta comprobar y observar con más profundidad que la Biblia es perfecta. Dios nos ha dado a mí y a usted todo lo que usted y yo necesitamos para vivir la vida cristiana. Y todo lo que ocupamos se encuentra en las Escrituras. No tiene que ir ahí, pero en 2 de Pedro 1:3 se nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, cuando el salmista nos explica que la ley de Jehová es perfecta, significa, hay varias aplicaciones de esa verdad. Por ejemplo,
Ahorita vamos a ver nada más un resumen de algunas doctrinas, pero en las próximas semanas vamos a ver esto con más profundidad. Pero la doctrina número 1, la doctrina de la inspiración, nos enseña que la Biblia fue escrita por Dios. Obviamente sabemos que Dios escogió a 40 hombres más o menos para escribirnos su palabra, pero sabemos que Dios fue el que usó a los hombres. Dios fue el autor, tal vez ha escuchado esto, que Dios fue el autor, el hombre, la pluma. Entonces, no tienen que ir ahí tampoco para ahorrarnos un poco de tiempo, pero en Deuteronomio 29:29 se nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Algunos de los pasajes muy populares, vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Estamos viendo el hecho de que la ley de Jehová es perfecta. Y hay varias doctrinas que con más profundidad podemos ver ¿cómo exactamente es que la Biblia es perfecta? Ya vimos prácticamente que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en las Escrituras. Dios nos ha dado todo para nosotros vivir una vida recta delante de Él. No ocupamos necesariamente ciertas experiencias o sueños. Lo que Dios nos ha revelado se encuentra en la Biblia. Pero usted está en 2 de Timoteo capítulo 3. Noten el versículo 16. Se nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí está esa palabra. Estamos estudiando la doctrina de la inspiración, el hecho de que Dios sopló su palabra. Dios es el autor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, sí, hombres escribieron la Biblia, pero Dios fue el que les dio esas verdades, ni siquiera verdades, les dio las palabras. Noten ahí, cerca de 2 de Timoteo, vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo número 1. 2 de Pedro, capítulo número 1. Son versículos importantes que nos demuestran esta doctrina de la inspiración. 2 de Pedro, capítulo número 1. Ahora, y nosotros encontramos esta palabra de inspiración en el versículo que acabamos de leer, 2 de Timoteo 3, 16. Y es una palabra que quiere decir que Dios sopló. Pudiéramos decir, obviamente, que Dios es el autor, pero también hay un aspecto de la inspiración, hay un aspecto muy íntimo, en el sentido de que nunca le han dicho un secreto, algo en el oído, y se siente bien caliente. Oye, dime normal. Y se siente bien caliente. Uno puede hasta sentir el aliento y oler el aliento de una persona. Entonces, eso significa que la persona está demasiado cerca a su cara. Entonces, hay un sentir de cuando la Biblia nos habla de la inspiración, un aspecto muy personal. Que Dios es personal para con usted y para conmigo. Igual, de la misma forma que uno siente el aliento de una persona demasiado cerca, el hecho de que Dios escogió escribirnos su palabra, pudiéramos decir que el aliento de Dios se encuentra en su palabra. Y lo que la Biblia nos está enseñando es que la Biblia es algo demasiado personal. Pero muchas veces no pensamos que Dios es personal. Pero otra vez, en la misma forma que una persona está muy cerca y sentimos todo el aliento, la inspiración se quiere decir el soplo de Dios, el aliento de Dios. Entonces hay un aspecto muy personal en 2 de Timoteo 3, 16. Recuerde que todo lo que Dios ha hecho para con usted y para conmigo es una bendición. No merecemos tener ni siquiera la Biblia. Usted y yo no merecemos la Biblia. En las siguientes semanas vamos a estar estudiando cómo es que Dios...
¿cuál fue el proceso que Dios usó para escribir su palabra en el primer siglo y llegar hasta el 2025? Cientos y cientos y cientos de años de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios, del poder de Dios, de la guianza de Dios, de la protección de Dios sobre su palabra a través de los años. Dios no nomás necesariamente vino y nos dio este libro con pasta bonita y todo, y con letra grande para algunos, letra chiquita para otros, letra personal para otros, Biblia grande para otros, Biblia súper grande para algunos pastores. Pero Dios usó un cierto proceso para gente dieron sus vidas. Vamos a estar viendo eso también. La gente dio sus vidas para que usted estuviera aquí estudiando su palabra un miércoles por la tarde. Dios ha sido bueno con nosotros, tanto que siempre que usted vea una Biblia, puede recordarse, Dios es bueno para conmigo. Simple y sencillamente porque aquí tengo una Biblia. Y la Biblia está, el trasfondo y el cimiento que tiene este libro es pura bendición de Dios. Pura bendición de Dios. Y recuerden que al nosotros seguir estudiando estas doctrinas, el propósito de nosotros conocer este tipo de doctrinas no nomás es saber cosas, es que a través del conocimiento de la Biblia, nuestra confianza en la Biblia y el resultado, nuestra obediencia crezca. El propósito de estas doctrinas es que nuestra confianza en la Biblia crezca y a fin de que nuestra obediencia también crezca. Esa es la vida cristiana, una vida de crecimiento. Crecimiento en obediencia y crecimiento en conocimiento. Usted está en 2 de Pedro, capítulo 1. Noten el versículo 20. Se nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ahí está esta palabra otra vez, inspirados por el Espíritu Santo, la doctrina de la inspiración. Ahora, la segunda doctrina que nos habla acerca de la perfección de la Biblia es la doctrina de la inerrancia. ¿Qué quiere decir inerrancia? El hecho de que la Biblia no tiene ningún error, que esta contradicción y la otra imposible. La Biblia no, hasta me he dado cuenta, hermanos, que hay veces en la Biblia, cuando aparentemente uno ve una contradicción, entienda usted que es más probable que el hombre caído tiene falta de entendimiento. Dios no es el problema. Dios nunca es el problema. Cuando algo en la Biblia aparentemente no funciona, la Biblia no es el problema. Nosotros somos el problema. Nosotros que nos hace falta de entendimiento. De hecho, la Biblia dice que por nuestra ignorancia el pueblo perece. El hecho de que nosotros simple y sencillamente no sabemos. Pero a eso se refiere la doctrina de la inerrancia. El hecho de que la Biblia no tiene ningún error. Si Dios fue el que escribió su palabra, es imposible que el resultado siempre tenga un error. Y esa verdad no nomás se aplica necesariamente a la Biblia, pero cualquier cosa que Dios hace siempre va a ser lo que es mejor. Lo que Dios permite, hace, cumple, siempre, siempre, siempre es lo recto. Él es el creador de la palabra bueno. Entonces lo que Dios hace siempre, siempre va a ser bueno. Entonces, nosotros sabemos que de la doctrina de la inerrancia, y la vamos a estar viendo, ahorita estamos viendo nada más un resumen de estas doctrinas importantes para el cristianismo. La doctrina de la inerrancia, Tito 1:2 nos dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vamos a estar estudiando, hermanos, al seguir viendo acerca de la inerrancia, nos vamos a dar cuenta que Dios, les recuerdo que la Biblia, hermanos, originalmente
fue escrita en hebreo, arameo y en griego. Muchas personas creen que Dios escribió su palabra en inglés o en español, pero entendamos que la Biblia no fue escrita en español y no fue escrita en inglés. Fue escrita en hebreo, un poco de arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En algunas de estas predicaciones voy a traerles un Nuevo Testamento que está en griego. Así fue escrita así fue escrito el Nuevo Testamento, en griego. Ahora, entendamos que hay diferentes tipos de manuscritos. Y recuerden que estamos estudiando acerca de la inerrancia. Y la razón por qué es muy importante saber de estas cosas es que muchas veces puede entrar a la mente del cristiano muchas veces, bueno, pues yo creo que la Biblia fue escrita por Dios, pero yo no creo que fue necesariamente inerrante. Y lo que pasa es que eso es blasfemia, porque uno está diciendo que lo que Dios produce tiene error. Pero es imposible que Dios tenga errores. Pero vamos a estar aprendiendo, hermanos, y vamos a estar viendo esta doctrina con más profundidad. Hay 4 tipos de manuscritos específicamente para el Nuevo Testamento. Está el manuscrito que se llama Byzantine, el manuscrito que se llama Alejandrino, manuscrito que se llama Cesareo y el manuscrito que se llama el del Oeste. Y nosotros, hermanos, en esta iglesia, la razón por que usamos la Reina Valera es una razón muy sencilla. Es que uno de estos grupos, entienda que en el griego hay diferentes grupos de manuscritos que se encontraron en diferentes partes del mundo, todos más o menos en el Medio Oriente. Pero entienda que cada grupo de manuscritos tiene diferentes tipos de tendencias, algunas diferencias. Y el grupo de manuscritos que la iglesia ha usado por cientos y cientos de años es el grupo de manuscritos que se llama Byzantine. Creo que en español es bizantino. Y este grupo de manuscritos, hermanos, aún el grupo el bizantino, o le pudiéramos decir el texto recibido. Entonces la Reina Valera viene de un grupo de manuscritos que se llama el texto recibido. Y aquí está en donde la doctrina de la inerrancia puede aparentemente no ser cierto, pero sí lo es. A través de la iglesia, siempre los cristianos y la Biblia nos han enseñado, que acabamos de leer en el salmista, de que la ley de Jehová es perfecta. Es imposible que, aunque manuscritos tengan algo diferente aquí, algo diferente acá, pero el grupo de la tradición de manuscritos, del texto recibido, aunque haya una diferencia aquí y lo otro, no cambian el propósito del Nuevo Testamento, no cambian el propósito, es muy importante. Y hasta ya me fui un poco más profundo de lo que quería irme, pero de eso vamos a estar hablando. Existen diferencias en los manuscritos originales. En las copias que existen en griego hay algunas diferencias y uno puede ver y decir, bueno, yo pensé que la Biblia era inerrante. Y recuerde que la Biblia sí es inerrante, pero entienda que Dios sí usó el hombre como herramienta, pero sin embargo, aunque Dios usó el hombre como herramienta para traernos su palabra, se mantuvo inerrante. Eso vamos a estar viendo con más profundidad. ¿Cómo es que podemos creer en la doctrina de la inerrancia sabiendo que hay diferencias entre los manuscritos? Eso vamos a estar viendo, porque a través de la iglesia y a través de la historia de los bautistas y a través del cristianismo, siempre la iglesia, siempre los cristianos, siempre la palabra de Dios va a enseñarnos que la Biblia no tiene ningún error. No es algo nuevo. Esta pregunta de que la inerrancia y los manuscritos con diferencias, eso no es algo nuevo.
No lo puedo creer, que no es algo nuevo. De eso vamos a estar aprendiendo, de que estamos estudiando la ley de Jehová es perfecta. Usted y yo tenemos a nuestra disponibilidad todo lo que Dios nos ha mandado. Acabamos de leer en 2 de Pedro que Dios nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos para vivir la vida cristiana. Entonces vemos la doctrina de la inspiración, inerrancia. También vamos a estar viendo la doctrina de la canonización. Es importante saber estas enseñanzas, estas doctrinas. ¿Qué es la canonización? ¿Por qué es que los cristianos en su Biblia, nosotros tenemos 66 libros? Pero la Biblia de mi familiar católico tiene más de 66 libros. ¿Por qué? Es importante saber este tipo de cosas. Recuerden, el propósito de estas enseñanzas no nomás es saber cosas. Mi meta, mi propósito al irnos a través de esta serie es que Dios use esta serie para que nuestra confianza en la Biblia crezca. Este libro es la verdad. Es la verdad. No hay nada que el mundo ofrece. No hay nada. Este libro es lo único que tenemos. Y si este libro no es la verdad, este mundo no ofrece nada. Por eso es que Pablo dijo, si esto no es cierto, más miserable va a ser el cristiano. Porque el cristiano vive con esperanza. Vive con esperanza. Y si esa esperanza no es cierto, más miserable se va a hacer. Pero es verdad. Es verdad. Y el propósito de estas verdades es que nuestra confianza en la Biblia crezca. Y al nosotros saber que al nuestra confianza ir creciendo, nuestra obediencia va a ir creciendo también. Entonces, el propósito de estas verdades es crecimiento. Es crecimiento. Es posible que una persona tenga conocimiento sin crecimiento. Esa no es la meta de la Biblia. Eso no es la meta de la teología. Eso no es la meta del cristianismo. Saber cosas sin el cambio de vida. La doctrina produce un cambio de vida. La doctrina produce un cambio de vida. La ley de Jehová es perfecta, es inspirada, es inerrante. Dios nos ha dado los libros adecuados. Vamos a estar viendo estas doctrinas. Dios nos ha dado 66 libros y estos son los únicos que la iglesia debe de estar leyendo y recibiendo como la palabra de Dios. Muy importante, vamos a estar viendo con más profundidad esa doctrina. Regresemos al Salmo 19. Salmo 19. Noten, estamos en el versículo 7. Entonces, número 1, el salmista nos enseña que la perfección de la Biblia, la ley de Jehová es perfecta. Recuerden que los versículos del 7 al 9, Dios a través del salmista, vamos a estar aprendiendo ciertas características de lo que la Biblia es y lo que la Biblia hace. Al nosotros estar hablando de la inspiración, inerrancia y la canonización, eso es lo que la Biblia es. La Biblia es sin error. La Biblia son 66 libros. La Biblia fue escrita por lo que la Biblia es. Pero noten que en esos versículos, ¿qué es lo que hace la Biblia? Noten, número 2, vemos el poder de la Biblia. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Recuerden que el alma es lo que es una persona. Nuestros sentimientos, nuestro modo de pensar, nuestros deseos, nuestra voluntad, el alma de una persona. Pudiéramos decir en este pasaje, no necesariamente está hablando de la conversión cristiana, pero creo que eso definitivamente es una aplicación, es algo más general, el hecho de que la Biblia te cambia. Es lo que la Biblia nos está diciendo, que la Biblia convierte el alma. Es decir, obviamente que la Biblia promete aquí, que sí promete producir cambios. Y les vuelvo a decir, si la Biblia aparentemente, muchas veces en la vida cristiana, porque es que la Biblia, hay veces siento como que no me cambia.
Recuerden que Dios no es el problema. La Biblia no es el problema. La Biblia ha sido probada y comprobada y probada y probada. Creo que yo soy el problema. Nuestros corazones duros, nuestra ignorancia, nuestro orgullo, nuestro pecado. Pero la Biblia promete convertir el alma. Es lo que la Biblia dice. Número 2, el poder de la Biblia. A través de la Biblia, hermanos, dentro y fuera de la Biblia, hay dentro de nuestra iglesia, afuera de nuestra iglesia. A mí me encanta escuchar, por más sencillo que sea, el testimonio de una persona, al ver un testimonio de una persona a lo mejor más profundo, cualquier testimonio, cualquier cambio es una bendición para mí. Porque sea chico el cambio, sea grande, uno puede ver la mano de Dios en una persona. Y yo me admiro y de hecho muy regularmente me pongo a pensar en ciertas familias de la iglesia que yo crecí aquí. Yo llegué aquí a los 9 años, 10 años. Yo he visto a gente cambiar en nuestra iglesia. He visto a gente cambiar en la iglesia en Santana. He visto el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Por más pequeño, por más grande que sea, entienda que el testimonio de una persona se trata más de Dios, más que de usted. El testimonio es para enfocarse en Dios, no tanto, wow, mira el testimonio de esa persona, qué buena es esa persona. No, falló el propósito del testimonio. Al uno ver el cambio de vida en una persona, uno debiera decir, wow, la mano de Dios. No, qué buena es esa persona, sino, wow, Cristo en esa persona. Veo a Cristo en esa persona. Yo también, hasta en la vida cristiana. En la vida cristiana es bonito ver el cambio de vida en otras personas. Él entienda que en la vida cristiana no es que un día cambié. Vamos a seguir cambiando. Puede ser que hay cristianos que cambian luego. A lo mejor el cambio no viene hasta después. No sé exactamente cuándo. Pero el propósito es que la Biblia promete tener poder para convertir el alma. Entonces vemos en la Biblia historias como en la vida de David, el apóstol Pablo, Isaías, que estuvo frente al trono de Dios. Y Isaías vio su pecado. Pedro, los discípulos, qué interesante que el apóstol Pedro observe esto. El apóstol Pedro, una persona muy diferente en los evangelios que en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó? Un cambio de vida. El apóstol, los discípulos, falta de fe, falta de amor en los evangelios. Qué bonito ver y que Dios usa a personas como los discípulos, porque usted y yo somos como los discípulos. Hay veces falta de fe, falta de amor, y si Dios cambió a esos discípulos, nosotros también podemos ir cambiando de un discípulo en los evangelios a un discípulo como en el libro de los Hechos. El poder de la Biblia, Entonces, vemos, número 1, la perfección de la Biblia, el poder de la Biblia. Regresemos ahí el versículo, noten el versículo número 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Noten esto, el testimonio de Jehová es fiel. Entonces, número 3, vemos la certeza de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia nos dice que el testimonio de Jehová es fiel, recuerden que estamos hablando de su palabra. Si Dios dice algo, significa que lo va a cumplir. Qué bueno que Dios no es igual que usted y yo, que a veces decimos, ahí voy a estar, y no estamos. No cumplimos lo que... Fue mejor que no hayas dicho nada. Pero nomás porque dijiste, ahora te comprometiste. Pero ¿qué pasa? Hay veces, usted y yo, hay veces nos comprometemos con algo, o con alguien, o con el trabajo, o no sé.
pero decimos y no cumplimos. Fue mejor no decir que decir y no cumplir. Pero Dios no es igual a usted y yo. Lo que Dios dice se cumple. Porque Él es fiel a su palabra. Usted y yo, a veces no somos fiel a nuestras palabras. Hasta puede ser algo básico. Pero no somos fiel a nuestras palabras. Entonces, por eso es que en el Nuevo Testamento se nos dice que nuestro sí sea sí. Nuestro no, es que ya dije que no. Es que ya dije que sí. Entonces, a eso se refiere. Algo muy práctico, pero a eso se refiere. El testimonio de Jehová es fiel, la certeza de la Biblia que lo que Dios dijo se va a cumplir. Se nos dice en segunda de Timoteo, capítulo número 1, segunda de Timoteo capítulo 1, y en el versículo 12 se nos dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Perdón, esta es primera de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y este versículo lo cantamos. Yo sé a quién he creído. Igual que el himno. Ese himno salió de este versículo. Mas yo sé a quién he creído. Hablando de la seguridad, de la certeza de la Biblia. Qué interesante. Ya a veces me pongo a pensar en este tipo de cosas. Qué interesante que alrededor de nuestro mundo hay muchas cosas que son inciertas, mucha falta de certeza. Mucha gente pone su confianza en cosas que ni siquiera no hay tanta certeza como la gente piensa. Por ejemplo, miren, yo amo la Constitución americana y la forma que empezó este país. Fue empezado con principios bíblicos y todo esto. Aquí en Estados Unidos se admira y en las escuelas se nos enseñan mucho acerca de la Constitución, el gobierno americano, y que mucha gente trata de proteger la Constitución y es algo bueno. Pero entienda que la Constitución es nada más un pedazo de papel. Un gobernador, un presidente puede venir y cambiar todo. ¿Sabe usted por qué? Nunca se ha puesto a pensar nuestro dinero, sea $1, $5, $20, $50, el billete. Si tengo aquí un billete de $20, ¿por qué es que el billete de $20 vale $20? ¿Por qué? Póngase a pensar, esto es muy importante. ¿Por qué es que un pedazo de papel con un presidente cuesta $20? ¿Quién dice? No, pues es que el gobierno dice. ¿Y qué si el gobierno deja de decir? Y esto es más cierto de lo que piensan. ¿Qué si el gobierno deja de decir? Bueno, es que hay leyes que nos protegen. ¿Y qué si la ley deja de decir? La opinión del hombre. Falta de certeza. No que no haya algo de certeza, pero falta de certeza. Por eso es cuando el incrédulo pone a poner su confianza en las cosas de este mundo, se da cuenta que no hay certeza. De repente uno está trabajando y les prometen chamba y que ya no hay chamba. Es que me prometieron chamba. Pues ya no hay. Pues es que dejaron de prometerte. Falta de certeza. Es que yo estaba seguro. Seguro en la opinión del hombre. Póngase a pensar en esto. Estamos viendo la certeza de la Biblia. La Biblia no es como este mundo. Póngase a pensar. A veces me pongo a pensar en esto. Voy manejando en el freeway a 75 millas por hora. Y hay cientos de carros alrededor de mí. Y no controlo a ni uno de ellos. Y algunos en sus celulares.
Falta de certeza. ¿Por qué tiene tanta certeza que no le van a chocar? Usted no controla la mente de alguien, pero qué casualidad, estamos en el asiento de atrás en otro carro. Sentimos como que estamos controlando el carro. A lo que voy es esto, de que en este mundo no hay certeza. ¿Por qué hay tanta seguridad de que, no, es que yo estaba seguro de que mi carro tenía aceite y todo, pero resulta que me tronó? Falta de certeza. El mundo está lleno de falta de certeza. Una vez, mi primer carro fue un 2003 Honda Civic. Y no sé por qué pensé que venía manejando, no me acuerdo si de Santana o de Nogales, pero yo pensé que le iba a hacer hasta acá sin aceite, sin una gota de aceite. Creo que la voy a hacer. Ahorita llego a Zaguán. Se me desvieló el carro y se me desvieló, ya no funcionó. Entonces, yo estaba seguro de que iba a llegar. ¿Y por qué? Y llegué, pero en otro carro. El mundo está lleno de falta de certeza, pero este libro no es como nuestro mundo. Y es bueno a veces pensar, bueno, pues ya ni voy a manejar a mi casa, nos va a dar miedo ir a manejar. Entienda que es bueno de que al uno ver la incertidad de nuestro mundo, de entonces ir a lo que es cierto, como este libro. Y por eso es que la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La certeza de la Biblia. Entonces, número 1, vemos la perfección de la Biblia. Vemos 2, el poder de la Biblia. 3, la certeza de la Biblia. Y por último, noten conmigo, regresemos al Salmo 19. Regresemos al Salmo 19. Noten, leíamos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y quiero que prestemos nuestra atención a esa última frase, que hace sabio al sencillo. Número 4, vemos la sabiduría de la Biblia. Entiendan que estamos viendo lo que la Biblia es y lo que la Biblia hace. La Biblia es perfecta, la Biblia es inerrante, la Biblia es inspirada, pero la Biblia produce cambio en el alma. La Biblia también nos promete aquí que hace sabio al sencillo. Sencillo quiere decir una persona con falta de entendimiento. El sencillo no sabe. Había veces en mi adolescencia o de niño me portaba mal o algo y mi mamá me decía, sencillo verás. ¿Qué quiere decir? Falta de conocimiento, no piensas. Sencillo. Y mi mamá me estaba diciendo este versículo, voy a asumir, de que me estaba enseñando acerca de sabiduría. Entonces, pero la Biblia dice que hace sabio al sencillo, al que no tiene conocimiento. La Biblia nos da conocimiento. Recuerden que por la ignorancia del pueblo pereció el pueblo. Se nos dice en el libro de los Colosenses 2, del 3 al 4, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hablando del Señor Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, en la Biblia hay verdades tal vez fáciles de entender, un poco más difíciles de entender, cosas más teológicas, cosas más prácticas. Hablando de la sabiduría, ha habido veces que he platicado con Felipe y él me ha dicho que su libro favorito es el libro de los Proverbios. Me dice, es un libro muy práctico. Y es el libro de la sabiduría, es uno de los... ese es el lema del libro de los el libro de la sabiduría. Obviamente sabemos que toda la Biblia está llena de sabiduría, pero a lo que vamos es que la Biblia nos da
hasta verdades prácticas. Yo me pongo a pensar qué tantos cristianos aplican cosas hasta de las finanzas bíblicamente. La Biblia tiene mucho que decir acerca de algo tan práctico como las finanzas. La Biblia nos da algo práctico en cuanto al nosotros comportarnos en el trabajo, nosotros comportarnos en el hogar. Hasta la Biblia nos dice cómo es que se debe de mantener y hasta cierto punto administrar una iglesia. La Biblia nos da verdades para todo aspecto, todo aspecto de la vida, todo aspecto de la vida. Pero la Biblia hace sabio al sencillo. 4 verdades acerca de lo que la Biblia hace y lo que la Biblia es y lo que la Biblia hace. La perfección de la Biblia, el poder de la Biblia, la certeza de la Biblia y la sabiduría de la Biblia. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos un tiempo para poder estudiar tu palabra. Te pedimos que estas verdades nos animen a seguirte conociendo, a seguirte obedeciendo, a nosotros seguir fieles. Te pedimos que a través de esta serie que la sigas usando para hacer una obra en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que a nosotros aprender verdades, que las tomemos y que las apliquemos y que nos regocijemos en estas preciosas verdades y promesas. Te pedimos, Dios, por ayuda a nosotros seguir en esta serie. Te pedimos que nos des un corazón de aprender. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar, hermanos, a algunos minutos de acciones de gracias y peticiones. No sé si alguien quiera empezar con una petición, que alguien tenga una petición, algo que, o a lo mejor compartir una bendición. Hermana Elsa. Sí, por favor, me ayudan a orar por que Dios me dé un carro, el que Él me mande de sus manos hacerlo. Y que tenga aceite. ¿Alguna otra petición, hermana? Hermana Magdalena. Gracias a Dios porque ya nos puede traer, porque ya no podemos manejar en la noche y ella nos trae bien porque los domingos en la noche. Gracias por verlo por mi niño, porque está feliz del esposo. Y también quiero pedir que hoy como unos estudios que la van a hacer mañana, que escucharon la voluntad de Dios. Y también me pidió Sandra Peña, que si podemos orar por ella, está muy enferma. Salud. ¿Alguna otra petición o acción de gracias que tengan, hermanos? Si no, tengamos estas peticiones en nuestros corazones, hermanos, y hay que dividirnos y pasar algunos minutos en oración. Dios les bendiga.